El power metal combina características del heavy metal tradicional con elementos de música escolástica. Los temas de las letras por lo regular refieren a escenas épicas, casi siempre cuentan historias. El romanticismo es uno de los elementos que hacen resaltar al power metal sobre los demás. Es evidente que la construcción de sus versos es detalladamente cuidada. Algunas de las diversificaciones más importantes del power metal son el power metal melódico, power metal sinfónico, power metal progresivo y power metal épico. El thrash metal, quizá mi favorito, es un subgénero extremo del heavy metal y se caracteriza por su ritmo rápido y agresivo. Por lo regular, sus canciones se enfrentan con temáticas sociales y en muchas ocasiones con un lenguaje directo y en forma de denuncia. El sonido particular del thrash metal es quizá heredado por la ola de heavy metal británico, como Iron Maiden o Judas Priest. La velocidad del thrash metal quizá fue heredada por el hardcore, pero sin embargo el thrash requiere mucho más técnica para su ejecución. La mayoría de los solos de guitarra de thrash se producen a gran velocidad y se caracterizan por la fragmentación y las técnicas de uso, tales como el slip picking, el rasgueo, legato, tapping a dos manos, etc. Tal vez existan muchas bandas representativas de este género, pero las bandas con los seguidores más fieles son 4, quizá más fieles que los fans de Iron Maiden, y estos son Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax, aunque en lo personal mis favoritas son Sepultura y Pantera. El glam metal, o también conocido como hair metal, es una derivación del hard rock y del heavy metal, inspirado por el glam rock de los años 70, como David Bowie, T-Rex, New York Dolls, etc. Surge en Los Ángeles, California a finales de los 70s y tuvo mucha popularidad entre los 80s y poquitito de los 90s. Algunas de las bandas más representativas de este género fueron Motley Crue, Dokken, Cinderella, Twisted Sister, Rob, Poison, Bon Jovi, Quiet Riot, etc. Hablando en líneas generales, el glam metal se caracteriza por su lírica enfocada al sexo, alcohol, drogas y placer. Algunas de las primeras bandas tocaban muy superficialmente temas ocultistas, pero esto no duró mucho. La idea de los productores que hacían glam era sacarle dinero a la chaviza que se emocionaba al ver hombres cantando rock and roll vestidos de mujeres. El black metal es otro subgénero extremo del heavy metal, surgido a mediados de los años 80. Se caracteriza por sus letras anticristianas que generalmente abarcan temas como el odio, la misantropía, el satanismo, la violencia, el negativismo, el suicidio, el ocultismo, el nihilismo y la guerra. Nace como expresión musical de los movimientos anticristianos que proliferan alrededor del continente europeo en los años 80, cuyo mayor impulso fue a través de la quema de iglesias cristianas en países fuertemente cristianizados, como los países escandinavos, que curiosamente son la cuna de este género. El black metal tradicional está muy definido por sus características básicas, consistentes en que hay más de un vocalista. Por lo regular hay un vocalista grave, que es el growl, y un vocalista agudo que se llama screak, que en inglés screak significa chillido. Guitarras rápidas, atmósfera oscura e inusuales armonías y ritmos sumamente veloces. La característica principal son las letras anti-judeocristianas, aunque la mayoría de los grupos utilizan un método muy simple para la composición de estas letras, mientras que otros se caracterizan por la técnica. Cabe resaltar que los personajes que aparecen con maquillaje de pandita representando metaleros, pues sí son metaleros, pero estos metaleros son exclusivamente blackers. Son los únicos metaleros que hacen alusión a Satanás o adoración en sus letras. Ningún otro género del heavy metal tiene que ver nada con el maligno, bueno, salvo algunas letras de death metal. El death metal es un subgénero extremo del heavy metal, considerado uno de los más duros y pesados en el disco. De acuerdo con Ekerot, catedrático musical, se caracteriza por las impronunciables y profundas voces guturales, conocidas como growls, guitarras pesadamente distorsionadas y subafinadas, percusión rápida con dominante uso del doble pedal, complejas estructuras musicales con numerosos quiebres, paradas y cambios de tiempo, heterodoxos y torcidos esquemas de riff de guitarra. Las temáticas de las letras de death metal abarcan temas desde odio, religión, historia, temas políticos, ambientales, veganismo y por supuesto mucho romanticismo, aunque a veces usan temáticas muy relacionadas con la violencia y a veces con el gore, o gore como le quieran decir. Algunas de las bandas más representativas en el género pueden ser Arch Enemy, Six Feet Under, Cannibal Corpse y
El stoner metal es un subgénero del rock y del metal con una gran influencia del rock psicodélico de fines de los 60 y principios de los 70. Está conectado tanto con el rock alternativo como con el heavy metal. El stoner rock habitualmente usa tiempos lentos y medios, presenta guitarras afinadas en grave, un sonido pesado y bajo, voces melódicas y una producción retro. El stoner rock frecuentemente es llamado desert rock, expresión creada por los pioneros del estilo, Kiss o punk rock, por sus referencias obvias al consumo de THC. El término stoner rock proviene de la palabra stoner, que en inglés significa fumador de marihuana. Algunas bandas de las más representativas del género son Fu Manchu, Queens of Stone Age, Desert Season, Kiss, Monster Magnet, Camel of Doom, Down, y últimamente hemos tenido resultados bastante interesantes con una bandita llamada Turbo Wolf. El término Doom Metal en español significa metal de la perdición o metal de los condenados. Es uno de los géneros más lentos, pesados y depresivos del metal, siendo además uno de los géneros musicales más melancólicos y tristes que existen, dejando atrás las temáticas gore y violentas de otros subgéneros extremos del metal como el death o el thrash. Muy posiblemente el doom metal sea la cuna del razonamiento emo, pero claro, sin buena música. Sus orígenes se remontan a los años 70 con el LP homónimo de Black Sabbath y su segundo álbum Paranoid. En las canciones de Hand of Doom, Electric Funeral y Iron Man se percibe un sonido muy particular en los riffs graves, la armonía oscura y repetitiva, ritmos lentos, pesados, distorsiones opresivas que inmediatamente nos trasladan a ambientes oscuros y depresivos. El particular sonido de la banda Black Sabbath proviene en parte por la mutilación anular del dedo de Tommy Iommi y usaba una prótesis de metal, el cual hacía sonar un sonido muy peculiar a la guitarra. La verdad no conozco mucho de doom metal, además de Black Sabbath y Lágrimas por Funderé. Las raíces del metal industrial se encuentran en Alemania, donde los músicos inquietos y cansados de las mismas estructuras musicales exploran con sonidos literalmente metálicos, grabados en industrias, producidos por máquinas o por golpes de martillo sobre diferentes superficies, sonidos que al ser procesados por un sintetizador dan origen a los samplers. El metal industrial surge a principios de los años 90. Las canciones utilizadas con esta fórmula se caracterizan por sus sonidos eléctricos, aunque se componen acompañados de los instrumentos tradicionales, tales como la batería, el bajo, la guitarra y la voz. A menudo el cantante suele modificar su voz con efectos de sonido. Asimismo, se pueden encontrar tecladistas para acompañar a la canción, pero también suele estar reformado por el piano. Este género del metal no utiliza normalmente los ritmos demasiado complicados de batería y guitarra. Acostumbra utilizar ritmos lentos, acercándose al hard rock, pero bastante denso. Entre los grupos fundamentales de este género se encuentran Ministry, White Zombie, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Fear Factory, Static X, los canadienses de Skinny Puppy y los alemanes de Omnip y Rammstein. Y por supuesto, el rap metal es un género híbrido entre el heavy metal y el hip hop. Nace oficialmente en el año de 1990 con la creación de una banda llamada Rage Against the Machine, quizá mi banda favorita, aunque Anthrax anteriormente ya había incorporado elementos del rap y el hip hop al thrash metal. El rap metal se originó en el mundo del rap y el rock, fusión de varios géneros vocales e instrumentos entre los elementos del hip hop y el rock. Las raíces del género se basan tanto en los artistas de hip hop que samplean las canciones de heavy metal como los Beastie Boys, Cypress Hill y Run DMC, así como las bandas de rock que fusionan el heavy metal con influencias de hip hop, como 24/7, Spade Fight y Fate No More. Las temáticas del género van desde humor, pasando por letras cargadas de terror y angustia, y en algunos casos la política, aunque la parte cómica ha sido un poco escasa, siendo ocasional la incorporación por su parte. Grupos como Rage Against the Machine y Climb Fire incluyen temáticas antirracistas, sociopolíticas y apolíticas, construyendo un nuevo movimiento de interés y crítica musical, especialmente con los jóvenes admiradores. En los últimos años han aparecido nuevas tendencias musicales denominadas como otros nuevos subgéneros, tales como el metalcore, deathcore, grindcore, new metalcore, etc. Estos géneros nuevos por lo regular son rechazados por muchos grupos de metaleros más antiguos y apegados al heavy metal de los años 80. Sin embargo, entre muchos jóvenes está cobrando gran fama y fuerza. Día con día aparecen más bandas con nuevos estilos, muchas veces combinando otros géneros del metal. De eso podemos obtener híbridos de cruzas y cruzas de cruzas, tales como speed thrash metal,
doomstoner metal, grindcore death metal, etc. Más allá del hecho artístico y musical, el heavy metal en muchos aspectos representa para sus seguidores fieles metaleros heavies una forma de vida y de actitud. En cuanto a la música popular actual, con el tiempo todos los espacios han recibido su dosis de metal. ¿Y qué hay con el mentado grunge? Pues más que lo analizo, no es más que otro derivado del metal. Y como dato curioso, sépase que Kurt Cobain es conocido como el más grande representante del grunge, era uno de los fieles más grandes de Slayer. No por nada discos como In Utero y Nevermind fueron remasterizados por el estudio responsable de traer al mundo obras maestras como el Arise de Sepultura y el Raining Blood de Slayer. La actitud metalera se refleja además en la vestimenta, el carácter, la jerga, donde impera mucho el vocabulario musical y técnico, acerca de los instrumentos típicos de una banda de heavy metal, la calidad sonora musical, etc. Dentro de esta jerga podemos añadir gestos, ademanes, señas, posturas y simbología, es decir, lenguaje no verbal, tal y como puede ser el distintivo y expandido símbolo de la manita cornuda, los dedos índice y meñique estirados recogiendo los dedos del corazón, pulgar y el anular, y generalmente algunos lo hacen en los conciertos, y esto fue instituido y popularizado principalmente por Ronnie James Dio durante su época con Black Sabbath, quien recreaba esta seña nacida en la tradición del pueblo italiano en el que vivía su abuela, para ahuyentar a los malos espíritus y echar a las malas vibras. Este gesto se le conoce como moloquio o los cuernos de Moloch. Otra serie de patrones gestuales también pueden ser sacudir la cabeza de manera violenta, independientemente de la longitud de tu cabello, al ritmo de la música. Dicho gesto producido tiene el término de headbanging, literalmente sacudir la cabeza, que define típicamente al fan de heavy metal sacudiendo la cabeza con violencia al ritmo de la música en la primera línea del concierto. Y bueno, como sabemos el tema del metal es rico y muy extenso, pero bueno, no me quiero clavar más, así que hasta aquí dejo este documental y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.